Vamos a ver una palabra, Isaías capítulo 53, el versículo 5, dice: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Solo un versículo he leído. Eh, como en el libro de Isaías se habla de las profecías, y más encima del capítulo 53 se habla de qué iba a pasar con el Mesías cuando llegue. Si miramos el versículo 6 dice: Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Entonces, si seguimos leyendo, nos podemos dar cuenta, aquí habla del Cristo, del Salvador, ¿no? El versículo que consideramos al principio dice que más él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él llevó perfectamente nuestros pecados sin dejar ni una pizca de pecado por pagar. Entonces, si nosotros verdaderamente tenemos la ciencia del Evangelio bien clara, nosotros nos podemos dar cuenta quiénes somos realmente delante de Dios. Como vimos el día de ayer en una parte en los Evangelios, ¿no? En Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hay una parte en la palabra en donde vimos que decía que lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Entonces, si para nosotros es imposible ir al cielo por nuestros méritos, por nuestros esfuerzos, para Dios es posible. Si tenemos alguna dificultad, algún malentendido, alguna situación, algún error o algo que hemos cometido o algo que se nos ha presentado una situación, para nosotros es imposible, pero para Dios es posible. Entonces, mirando esta palabra acá dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El versículo 4. Versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces, mirando esta palabra de acá, vamos a mirar otra palabra. Vamos a mirar Hechos capítulo 13, el versículo 38. Hechos capítulo 13, versículo 38 al 39, dice: Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que no creeréis si alguien os la contare. Entonces, mirando esta palabra de acá, hay una obra. ¿Cuál es esa obra? El Evangelio, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hoy en día muchas personas, pastores, sacerdotes, no conocen cuál es esa obra. Entonces, ¿cómo pueden traer libertad a su pueblo, a su congregación, a sus ovejas, si no hay una claridad, si no hay una seguridad, si no hay una perfecta conocimiento y racionamiento del Evangelio, del mensaje del Evangelio? ¿Cuál es ese Evangelio? Que todos nosotros nos descarguemos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Si cargó todos nuestros pecados, ¿qué pecado quedó por no pagar? Quedaron todos pagados, ¿no? Amén. Entonces, es importante tener la claridad del Evangelio antes de cualquier cosa. Antes de decir yo soy hijo de Dios o yo soy hija de Dios. Antes de decir o tener que autoidentificarse como cristiano o como cristiana, hay que saber si la persona es convertida o inconversa. Vamos a mirar una palabra más. Hechos capítulo 10, versículo 43. Hechos capítulo 10, el versículo 43 dice: De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Amén. Entonces, para que una persona pueda recibir el Espíritu Santo, para que se pueda ser llenado del Espíritu Santo, tiene que oír el anuncio del Santo Evangelio y creerlo. ¿Cierto? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y darse cuenta dónde está su condición, ¿no? Entonces dice esta palabra de acá: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. No es simplemente el nombre Jesús, sino el significado del nombre. Así como hay personas que le ponen problema al nombre Jehová porque dicen que así no es, que no debe ser así, que está mal, o Yeshua o Yahvé, le ponen algún problema por todo, es mirar el verdadero significado del nombre. ¿Qué significa el nombre de Dios? ¿Qué significa el nombre de Jesús? Hay que mirar de esa manera. Si miramos el nombre de Jesús, dice en Mateo capítulo 1, versículo 21, dice que le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿el propósito cuál es? Salvar del pecado, porque nosotros no nos podíamos salvar.
Eh, Vamos a mirar Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 8 dice, el versículo 8, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que había de venir, el Todopoderoso. Amén. Entonces, mirando esta palabra de acá, si nosotros nos damos cuenta que Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin, entonces, si Dios tiene el poder y puede ver el pecado completamente, nosotros no podemos ver cuál es el pecado que vayamos a cometer más adelante o que hayamos cometido hace unos años y no nos damos cuenta, pero Dios sí se da cuenta. Dios sí sabe cuál es el pecado que vamos a cometer. Por eso envió a Jesucristo. Dios sabía tu debilidad. Dios sabía tu pecado. Por eso envió a Jesucristo. Vamos a mirar una palabra. Vamos a mirar 1 Corintios capítulo 1. El versículo. Ya va. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Dice, pues mirad, hermanos, que vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Justificación, santificación y redención. Si nosotros miramos el capítulo 6, dice una lista, ¿no? Que los injustos no heredarán el reino de los cielos, ni los que se echan con varones, ni los avaros. Todo eso podemos mirar, ¿no? Pero hay un versículo que casi nadie toca. Vamos a mirar. Dice, y 1 Corintios 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, etcétera, etcétera, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, etcétera, etcétera. Da un listado, ¿no? De quienes no pueden heredar el reino de los cielos. Pero la gente, los pastores, los sacerdotes, los líderes cristianos, los líderes religiosos solamente ven el número 9, el versículo número 9 y el número 10, pero no han visto el siguiente versículo. El versículo 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí dice, ya habéis sido lavados, justificados, santificados. También podemos entender, ¿no?, que perfeccionados, porque el apóstol Pablo dijo que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Entonces, dice en el nombre del Señor Jesús. Aquí no dice en el nombre de fulanito de tal, en el nombre de fulanita de tal, porque tanto se esforzó, porque tanto lo logró, porque tanto lo hizo. No, nada de eso. Dice en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué quiere decir? Es obra de Dios, por gracia. Algo que me faltó decir el día de ayer es que cuando una persona dice que es salvo por gracia, es que ha recibido la salvación inmerecida. Es un regalo que no se siente digno de recibir, pero Dios lo da. La salvación es un Dios, la salvación, perdón, la salvación es un don que Dios da, y los dones de Dios son irrevocables. Vamos a mirar Romanos capítulo 1 para ver la esencia del Evangelio, la historia del Evangelio. Una cosa es el anuncio del Evangelio y otra cosa es la esencia del Evangelio, su origen, ¿no? Vamos a mirar Romanos capítulo 1. Vamos a leer el capítulo, casi como el capítulo completo, por así decirlo. Romanos 1.1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor a su nombre. A su nombre, a su nombre. Entonces dice de esa manera, por quien recibimos la gracia y el apostolado por la obediencia a la fe. La Biblia habla de la obediencia a la verdad. Habla de dos obediencias. La persona podría decir, no, pero es que hay que demostrar la obediencia. ¿Pero qué obediencia estás mostrando tú? ¿La obediencia a la fe o la obediencia a la verdad? La obediencia a la verdad, perdón. ¿La obediencia a la verdad o la obediencia por tu conducta, por tu comportamiento? ¿Qué tan bueno te comportas? ¿Qué tan bueno te muestras? ¿Qué tan bueno eres? ¿Cuál es la obediencia que Dios demanda? Vamos a mirar, dice, versículo 6, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice, a todos los que estáis en Roma. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, después de haber ido a Corinto 2 veces, después de haber viajado a Efeso,
llegó un momento donde él quería ir a Roma. ¿Por qué? Porque en Roma se levantó una iglesia, pero no hubo ningún apóstol, ningún discípulo o alguien que haya ido a levantarla. Entonces es como raro, ¿cierto? Entonces el apóstol Pablo quiere dirigir algo, quiere dirigir. Dice el versículo 6, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Está dirigiendo las cartas a Roma porque él sabe que va a llegar su hora, entonces quiere, antes de llegar a Roma y dirigir, ¿cierto? Poder ir a Roma, él se quería comunicar antes con la iglesia de Roma. Dice el versículo 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Si mal no recuerdo, en primera o en segunda de Corintios, dice, probaos uno a uno, pruébense cada uno si la fe está en vosotros. Examinaos unos a otros si la fe está en ustedes. ¿O no os conocéis? Dice de esa manera. No me acuerdo en qué parte. Segunda de Corintios capítulo 13, el versículo 5. Si lo tienen ahí, voy a leer. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos de que estéis reprobados? Entonces dice de esta manera, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Entonces el apóstol Pablo dijo en Romanos 1, versículo 11, deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Una cosa es que una persona haya ido a una iglesia, haya escuchado la palabra, pero otra cosa muy distinta es que esté confirmado, que esté 100% seguro de la certeza de la salvación. Si una persona no tiene absoluta certeza de su salvación, puede servir a la iglesia, puede ayudar, puede predicar, puede hacer muchas cosas, pero si no tiene el don espiritual que habla el apóstol Pablo, para estar confirmado, para estar firmes, entonces, ¿de qué le sirve ir a una congregación? Entonces el apóstol Pablo dijo, deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confirmados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y no griegos, a sabios y a no sabios. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les manifestó, porque lo que de Dios se conoce les manifestó, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiando la gloria de Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Solamente el versículo 25 he leído. Entonces, dice la palabra, profesando ser sabios, se hicieron necios. Si la persona no bota su pensamiento, si la persona no desecha su mentalidad, ¿cómo va a recibir la verdadera percepción que Dios tiene? Dios se quiere revelar, Dios quiere mostrarse como Él quiere que lo conozcan, pero muchas personas quieren hacerle caso más a su pensamiento, ¿no? Pues yo creo que Dios es así, yo creo que debe ser así. Entonces la persona no puede recibir porque ya tiene una forma idealizada de Dios. Entonces, si miramos el versículo, profesando ser sabios se hicieron necios, cuando nosotros anunciamos el evangelio, ¿qué pasa? Algunas personas dicen, no, usted no sabe, usted no entiende, usted se está sacando fuera de contexto, es que usted no ha leído 1 de Juan 1.8 o 1 de Juan 1.10, usted no entiende, entonces la persona se confunde. La persona se confunde y cree que está en lo correcto.
Entonces, si miramos la palabra de Dios, la fe es una certeza, es una seguridad. En el momento de que nosotros creemos en Dios, ¿qué pasa? Versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. Vamos a mirar aquí una palabra, vamos a mirar Marcos capítulo 15, el versículo 6. Vamos a mirar desde esa parte. Marcos capítulo 15, versículo 6 dice, ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo a la y viendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilatos les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo, otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucificadle. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucificadle. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, ¡Salve, rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaban. Le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a que uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Hasta el versículo 23 he leído. Entonces, mirando esta palabra de acá, lo que leímos en Isaías capítulo 53, Isaías capítulo 53, el versículo 5. ¿Se acuerdan lo que leímos al inicio? Dice el versículo 5. El versículo 5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O mejor dicho, más Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, viendo esta palabra de acá, si Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin, como lo vimos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, el poder de Dios es inmenso, ¿no? Entonces, Él puede quitar el pecado completamente, sin necesidad de tener que volver a intentar, volver a mirar, volver a hacer, volver a procurar, volver a hacer otra justicia. No, ya no. Volver a fabricar otra justicia ya no es necesario. Vamos a mirar qué pasa cuando una persona recibe este conocimiento del Evangelio y entiende que sus pecados fueron pagados. Vamos a mirar Isaías capítulo 6, el versículo 5. Isaías capítulo 6, el versículo 5. Isaías capítulo 6, el versículo 5 dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló a mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con las tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Amén. Entonces, cuando una persona tiene labios inmundos, ¿qué significa bíblicamente tener labios inmundos? ¿Qué es? ¿Qué es tener de labios inmundos? No conocer, ir en contra de la verdad. Si la Biblia dice que nosotros ya fuimos perdonados de todos nuestros pecados, decir lo contrario o ser de labios inmundos sería decir, no, yo sigo siendo pecador porque todos los días peco. Con cualquier cosita que yo haga, yo peco. Entonces la persona no se da cuenta que es de labios inmundos. No está reconociendo la verdad, no está reconociendo el Evangelio, solamente está haciéndole caso a sus errores, a sus faltas, a lo que esa persona hace o deja de hacer. Entonces dice, pero no se da cuenta los errores que cometo y por eso peco. Pero no,
cometer errores no es lo mismo que pecar, no es lo mismo. Por eso si miramos Hebreos capítulo 9, vamos a mirar Hebreos capítulo 10, si mal no me equivoco. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si nos regresamos a Isaías capítulo 53 que estábamos leyendo, ayer leímos una palabra. El versículo, Isaías capítulo 53, el versículo 8. El versículo 11, perdón. Isaías 53, versículo 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿De quién habla? De Cristo Jesús. Se habla de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dice en esa partecita que por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. La Biblia dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. El apóstol Pablo también decía a sus paisanos, porque él era judío, él era hebreo, ¿cierto? Él nació en una cuna en donde él se formó con lo de la cuna fariseica de los fariseos, sus paisanos, ¿no? Porque era hebreo, ¿no? Era judío. Él decía: yo sé que ustedes tienen celo de Dios, un servicio a Dios, que aman a Dios fervientemente, pero no conforme a ciencia. Ustedes tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Por qué no conforme a ciencia? Tienen la palabra, la ley en su mente, pero no son hacedores de la ley. Eso lo podemos ver más adelante. Dios le entregó la ley, les encomendó la palabra a los judíos, a los hebreos, pero su corazón se enalteció. Entonces la palabra dice: no seáis oidores de la ley, sino también hacedores. ¿Qué quiere decir? No es solo escuchar la palabra de Dios, y no me refiero a la ley, a los mandamientos simplemente, sino a la palabra de Dios en general. Escuchar la palabra y practicarla. Escuchar la palabra y verse que la persona está viviendo esa promesa, está creyendo en la palabra. Una cosa es escuchar la palabra y otra cosa es creerla. Por eso decía el apóstol Pablo: no seáis simplemente oidores de la ley, sino hacedores de la palabra. Dice, creo que más exactamente así, hacedores de la palabra, ¿no? Entonces, ¿qué dice Hebreos capítulo 10, versículo 26? Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hasta el versículo 27 he leído. Versículo 29. Vamos a leer hasta el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Viendo esta palabra de acá, el versículo de Isaías dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, iba a llevar todos nuestros pecados, y sí lo hizo, sí lo cumplió, así sucedió. Lo que Dios promete, lo que nuestro Señor Jesucristo promete, Él lo cumple. ¿Pero qué dice? Pero si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Pero qué dice en Isaías? Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo dice la Biblia en las primeras epístolas de Juan? Que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Quién es el único justo? Jesucristo. Él es el que nos justifica. Él nos justificó. No es que nos va a justificar, sino que ya lo hizo. Pero ¿qué pasa cuando una persona que quiere pasar de ser pecador, de labios inmundos, a pasar: he aquí, esto ha quitado tu culpa, es quitada tu culpa y limpio tu pecado? Esto quitó tu culpa y quedó quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Cómo una persona puede ser de labios inmundos a pasar limpio y quitada su culpa, su pecado? Por la fe. La fe. La fe. La fe viene como el oír. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, bueno, ya se me acabó el tiempo, pero quiero decir, cuando leímos en Marcos sobre Barrabás, ¿no? Cuando leímos la parte de Barrabás, donde Pilato dijo: bueno, ¿ustedes a quién quieren que yo suelte? ¿Al que ustedes dicen rey de los judíos o a este maleante Barrabás? Pero los escribas, los fariseos, los saduceos decían: no, a él, al Cristo, a ese señor que está allá, el que se dice ser el Mesías, a ese. A Barrabás no, ese sí, suéltelo, pero a ese sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pudimos analizar de esto? La condena que venía para Barrabás, Jesús asumió su culpa. ¿Y quién fue salvado? Barrabás. Barrabás fue salvado. Pero ¿cómo? Si él fue el peor, él no fue a la iglesia, él no oró, él no diezmó, él no oró en lenguas, él no oró 1 hora al día, él no hizo esto, él no hizo aquello, él no se confesó, él no se bautizó, qué sé yo, pero se salvó. ¿Cómo así? Eso es injusto. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 1, ¿no? Que Dios escogió a lo vil y a lo menospreciado
para deshacer lo que no es. Bueno, eso lo miramos, ¿no? Para derrumbar la sabiduría de este siglo. Vamos a mirar. 1 Corintios capítulo 1, versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, en el caso de Barrabás, Jesús cargó su cruz. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, cargó su condena. Él llevó su pecado. Nosotros somos como Barrabás. La peor maldad, el peor delincuente, el peor ser humano. Pero Dios nos salvó y hay que agradecer, tener mucho agradecimiento y darle la gloria y honra a Dios. No hay por qué temer, no hay por qué tener miedo de decir yo para dónde voy para el cielo, voy para el infierno. No, no se preocupe, Dios ya perdonó su deuda. Cristo pagó tu deuda. De eso también hemos hecho un video en el canal donde hemos explicado a profundidad de estos temas y muchos más, inclusive ese mismo. Cristo pagó tu deuda. Entonces, en el caso de Barrabás, la cruz que llevó Jesús estaba escrito Barrabás, porque era para que la cargara Barrabás. ¿Pero quién la cargó? Jesús. Por eso la Biblia dice que al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Para que nosotros podamos recibir esa justicia de Dios que demanda para poder ir al cielo, es una justicia inmerecida, que nada que nosotros hagamos o dejemos de hacer, nos vamos a sentir dignos de recibir esa justicia de Dios, esa simiente de Dios, porque es un regalo merecido, es simplemente por gracia. Entonces, de esta misma manera, los dos que estaban crucificados a Jesús, dos ladrones, dos malhechores, los dos decían cosas horribles de Jesús, lo insultaban, lo injuriaban, ¿cierto? Decían cualquier cosa, mala palabra contra Jesús, estando los dos ahí, pero uno creyó y el otro no. Uno fue salvado, aunque haya muerto, fue salvado. El otro no creyó, aunque había muerto, pero perdió la vida. No rescató su alma. Entonces les pido a las personas que están escuchando esta predicación, por favor, Dios tenga misericordia de ustedes y no endurezcan su corazón a la palabra de Dios. No endurezcan su pensamiento a la palabra. Razonen en lo que se les está compartiendo. Tú eres como ese Barrabás. Jesús cargó tu pecado. Jesús cargó tu cruz. Y tienes que ser agradecido, agradecida. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Nosotros no somos dignos de ofrendar nuestra vida para pagar nuestro pecado. Y Dios no lo va a recibir. Dios no lo va a recibir. Porque está la mancha del pecado. Está la mancha del pecado. Y aunque una persona trate de pagar la muerte, con la muerte suya, el precio del pecado, no va a poder volver a la vida. Porque no tiene ese poder. ¿Quién tiene ese poder? Cristo Jesús tiene el poder de quitarse la vida y volverla a tomar. Entonces Jesús al diablo cogió las llaves del Hades y se las arrebató. Y ahora cualquiera que muere en Cristo Jesús no muere, sino que va al cielo. ¿Por qué? Porque ha creído en que Él ha pagado todos sus pecados, que ha creído que Él hizo todo, que por gracia somos salvos. Y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si estábamos muertos, un muerto ¿qué puede hacer? No puede hacer nada. Un muerto simplemente huele feo, ¿cierto? Se pudre, huele a feo. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo para resucitarnos juntamente con Él, darnos una vida nueva, para pasar del reino de los muertos al reino de los vivos, ¿cierto? En el mundo espiritual, ¿no? Me refiero. Entonces, viendo de esta manera, todo se conecta con nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que habla la Biblia es el Evangelio. La Biblia no es un instrumento para ganar un debate, para defender una tradición, sino simplemente es el manual de instrucciones de cómo una persona puede recibir la salvación. Y spoiler, ¿no? Les adelanto una cosa, es por fe, no por obras. Por eso la Biblia dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. Dice Romano, ¿no? Que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y por los profetas, por la fe en Jesucristo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces espero que esta palabra la puedan haber recibido, que las personas logren creer en esta palabra, que hayan logrado recibir la salvación, que hayan logrado entender eso que necesitaban, que buscaban en su vida para recibir la palabra. Yo solamente estoy compartiendo la palabra, no estoy compartiendo clases de teología o cualquier ciencia profunda, no. Solamente estoy compartiendo la palabra, el Evangelio, que es lo más importante. No es necesario conocer toda la Biblia, solamente hacer lo que Cristo mandó. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura.
Eso mandó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a eso, esta predicación, este video se trata de eso. Muchísimas gracias. Vamos a orar para terminar. Dios, te damos gracias por esta maravillosa palabra, te damos gracias por las personas que se han conectado en esta transmisión, en este en vivo, en este video. Te damos gracias porque verdaderamente tú nos has dado la palabra de Dios, nos has refrescado el alma, primero nos has enseñado la mala noticia para conocer la buena noticia, para poder saber cómo estamos nosotros delante de Dios. La Biblia es como un espejo que nos refleja a nosotros mismos para poder saber cómo somos delante de Dios. Padre, te damos gracias verdaderamente porque las personas que se han conectado acá están escuchando y son sedientos de la palabra de Dios, sedientos de escuchar la verdad y la justicia. Padre, te damos gracias porque verdaderamente has manifestado tu amor en nosotros el día de hoy mediante tu palabra, Dios, la Biblia. Padre, te damos gracias, bendice a todos, bendice a la iglesia, bendice a los hermanos que están conectados a la iglesia y a los que no, pero que están apartados por cualquier pensamiento, un pensamiento endurecido que tengan, algo que no hayan soltado y puesto a prueba esos pensamientos. También Dios, bendícelos en todo momento y cuídalos. Dios, te damos gracias. Dejamos esta predicación en tus manos, dejamos este video, esta predicación en tus manos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias hermanos, amigos, invitados, a los que están escuchando esto por primera vez. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Cualquier información que quieran tener de mí o quieran dialogar conmigo, cualquier información, cualquier anuncio está en mi perfil, ¿no? En mi perfil. O si están viendo esto en el canal, pues se pueden dirigir mediante el enlace, mediante el link, aquí donde estamos haciendo las transmisiones en vivo. Y donde en mi perfil estamos haciendo los en vivos, ahí está todo, mi información, el correo, mi contacto, mi número de contacto, todo eso. Entonces cualquier cosa, cualquier inquietud, puedo responder sus comentarios aquí en los comentarios o al privado y todo eso. Entonces muchísimas gracias y chao, chao.